Sean muy bienvenidos, amados hermanos y hermanas, al estudio de esta tarde que se encuentra en el libro de Santiago. Y el día de hoy nos corresponde el capítulo 5, verso del 1 al 6. Y se nos señala lo siguiente en estos versículos. Verso 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Señor, guíanos en el estudio de tu palabra, te lo pedimos para que podamos comprenderla, y que ella llegue a nuestro corazón y nos permite ser direccionados hacia ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una primera cosa a notar aquí es que los ricos deben utilizar su riqueza para servir a Dios y no para hacer lo que ellos quieren hacer. Es indudable que Dios bendijo a hombres ricos como Abraham, como a un Jacob, a un Isaac, a un Moisés, a un Job, a un José de Arimatea, y así a un sinfín de hombres y mujeres como el rey David o el rey Salomón. Los bendijo para que ellos, por medio de su riqueza, glorificaran su nombre y bendijeran a su prójimo. El rico aquí no es reprochado simplemente por ser rico, el rico aquí es reprochado por vivir de una forma egoísta. Uno puede disfrutar su riqueza siempre y cuando se tenga en consideración al otro y principalmente a Dios. En este contexto, muchos líderes judíos se habían apartado de esos principios y estaban siendo guiados por principios que se alejaban tanto de la ley del Señor como de la predicación del Evangelio de Jesucristo. La primera advertencia que podemos encontrar aquí, o lo primero que podemos encontrar aquí, es una advertencia que parte con la frase en el verso 1, vamos ahora. Es una frase que da una invitación solemne de venid, acérquense. Tengo algo importante que decirles. Y eso importante que tenía que decirles que pronto vendrían miserias sobre ellos. Estos hombres habían confiado en sus riquezas, tenían tal confianza en sus riquezas que pensaban que ellas podrían salvarlos. Pero Santiago dice, llorad y aullad, porque vienen las miserias. Y sus riquezas, se podría agregar, no los salvarán. No los salvarán. Santiago les presenta un escenario desolador. Y según algunos comentaristas, ellos no solamente recibirían un castigo eterno por su descuido del prójimo y de Dios, como podemos también leerlo en el relato de el rico y Lázaro en el libro de Lucas, capítulo 16, sino que también ellos sufrirían la pérdida de todo su patrimonio económico prontamente en la destrucción de Israel o la provincia romana de Judea en la década de los 60 del siglo I y en la década de los 20 del siglo segundo. Juan Calvino, referente a eso, comenta, sin duda el arrepentimiento tiene sus lágrimas, pero están mezcladas con el consuelo y no llegan a ser aullidos. El porqué de que ellos aullarán está en el hecho de que ya no hay esperanza. El juicio se acerca y serán prontamente juzgados. Ellos no son llamados a un arrepentimiento que dé vida. Ellos están siendo advertidos, el juicio viene y ustedes aullarán por las miserias que vienen. El público primario o primero de Santiago iba a sufrir esa condenación cuando todo su patrimonio iba a desaparecer bajo la invasión romana, cuando ésta iba a aplacar unas rebeliones que surgieron en la tierra de Israel. Y todo aquello en que habían puesto su confianza se iba a desvanecer como una mera ilusión. Ahora en el verso 2 podemos encontrar las razones que llevan a ese juicio. El juicio no es por el hecho de tener riquezas, en base a lo que ya mencionamos en un principio. El juicio es por el uso de esas riquezas, porque el uso de riquezas refleja en el corazón, y el corazón de estos hombres reflejaban o estaban guiados bajo los principios de la avaricia, el despilfarro y el abuso de poder.
¿Por qué la avaricia? Porque ellos acumulaban tanto que incluso llegaban a perder lo que acumulaban. En la época, un bien muy preciado era la comida, como hasta el día de hoy. Pero en la época era mucho más escaso. Y ellos tenían tanta comida que se les llegaba a podrir. No eran capaces de compartir con su prójimo, ellos tendían a acumularla y se les llegaba a podrir. Eso reflejaba una avaricia en su corazón. En la época la gente máximo tenía 2 vestidos o 3. Ellos tenían tantos vestidos que se les llegaban a apolillar. Y el oro y la plata eran mucho más escasos, como también hasta el día de hoy. Ellos tenían tanto oro y tanta plata que Santiago aquí asemeja a cuando se oxida los metales. Dice, algo parecido pasa con el oro y la plata. Lo usa metafóricamente. Es como que el oro y la plata, cuando están acumulados sin usarse, están bajo la maldición de Dios enmohecidos. Están podridos. Eso es lo que dice aquí Santiago. Están podridas vuestras riquezas, vuestro oro y plata, al estar ahí acumulados. Y eso reflejaba, como bien dije recién, avaricia. Porque en el corazón no había un deseo de querer compartir aquello que Dios les había entregado, sino solamente de acumular y guardar para sí mismos. Esa avaricia también se ve en querer guardarse, según lo que leemos en el verso 4, el sueldo que habían prometido a una gran cantidad de obreros. Le dijeron, nosotros les vamos a entregar un sueldo. Pero cuando llegaba el día de la paga, no lo entregaban. De hecho, en esta época incluso se regían por la ley, que la ley señalaba de que cada día debía entregarse el sueldo. O sea, se partía el trabajo en la mañana y la tarde se entregaba el sueldo para que la persona pudiera comprar para vivir ese día. Estos hombres no lo estaban haciendo. Y según la ley de Dios en Deuteronomio 24, 14 al 15, eso constituía en un fraude. Constituía algo desagradable ante los ojos de Dios, porque literalmente era dejar morir a aquel que estaba bajo tu cuidado en lo referente al trabajo. Dice ese texto, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Estos hombres no estaban entregando lo que debían entregar y se estaban guardando el dinero para sí mismos, porque su corazón era un corazón lleno de avaricia. Y no solamente de avaricia, sino de despilfarro, según leemos en el verso 5. Hay 2 palabras importantes aquí, deleite y disoluto. Ellos vivían de forma deleitosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué hacía referencia en la época? Cuando se llamaba a alguien que vivía una vida deleitosa, era que constantemente cambiaba muebles, decoraba su casa, cambiaba lo que tenía, siempre preocupándose de sí mismo. Siempre preocupándose de sí mismo. En vez de preocuparse de su hermano, prefería comprarse un comedor nuevo, un living nuevo. Prefería extender su casa, como dice en el libro de Jeremías, en vez de preocuparse de su hermano que estaba pasando hambre. Y en segundo, gastó su riqueza de forma disoluta. Eso significaba que no tomaba el peso de sus gastos. Gastaba y gastaba, solamente para satisfacer sus necesidades internas. Pero no tenía consideración que lo que estaba gastando era algo que Dios le había entregado y por tanto debía administrar con sabiduría. Y en tercer lugar, el juicio vendría por el abuso de poder. Se nos explica por medio de comentaristas que cuando se nombra aquí asesinato, no directamente un asesinato como lo entendemos nosotros, de ir y matar a otra persona por medio de un acto de violencia física, sino tenía que ver con el hecho de que los ricos, cuando eran confrontados con los jornaleros que reclamaban su pago, ellos tomaban al jornalero y lo llevaban ante el juez, y por medio de sus riquezas le pagaban a los jueces ensegueciendo la justicia para que ellos obraran en favor del rico y no de aquel que reclamaba su sueldo justo. Y esto podía tener muchas consecuencias. Consecuencias tales que podían llevar a la muerte de aquella persona que reclamaba lo que era justo. Por eso dice aquí, matan al justo y él no hace nada, porque no tiene la capacidad para poder defenderse. Entonces el juicio también venía. Y es también lo que venía por la forma en que ellos enseguecían la justicia. Y aparte, es lo mismo que nombra Santiago un poco más atrás cuando dice: ustedes le dais preeminencia a los ricos, siendo que ellos os arrastran a los tribunales.
Esa misma referencia, cuando ellos no pagan los jornales, ellos los llevan a los tribunales, y los tribunales, enceguecidos por el dinero de los ricos, no le hacían justicia al hombre que reclamaba justicia real, conforme a la ley de Dios que se encontraba ahí en el libro de Deuteronomio. Frente a ese escenario de amenaza del juicio inminente, las razones del juicio, se nos explica cómo va a ser ese juicio justo. Y en el verso 1 se nos explica que esas miserias van a ser eternas y temporales. En el verso 3 se nos dice que esas riquezas que han acumulado, que están totalmente corroídas, empolilladas, enmohecidas, testificarán contra nosotros, para que nosotros seamos enmohecidos, apolillados y seamos podridos por la acumulación de riquezas. Día de la matanza. Ellos se estaban comportando como personas que eran como animalitos que son engordados para el día que serán asesinados para una cena. Ellos literalmente estaban viviendo despreocupados. Y de forma inminente el juicio de Dios iba a venir sobre ellos. Y iban a pagar por todo aquello que habían hecho. Iban a pagar por todo aquello que habían hecho. Y también se señala algo muy importante en referencia al verso 4. Dios Sabaoth ha escuchado, ¿qué significa el Señor de los ejércitos? Ha escuchado el gemir de su pueblo y Él hará justicia. Por tanto, el juicio no vendría de cualquier persona, de cualquier reino, de cualquier hombre. Vendría del Señor Todopoderoso que gobierna sobre cielo y tierra. Él traería justicia. Y eso debía, por tanto, estremecer el corazón de aquellos ricos injustos que se aprovechaban de sus hermanos. Para terminar, amados hermanos, quiero hacer 3 aplicaciones para nuestra vida sobre esto. La primera, nunca confiemos en las riquezas, como estos hombres confiaban en sus riquezas, porque son como las olas del mar. Un día están y el otro no. Nunca confiemos en las riquezas, para nuestra salvación o bienestar. Ocupemos las riquezas que el Señor nos ha entregado, sean pocas o muchas, para extender el reino de Dios y preocuparnos de nuestro prójimo. Y confiemos también, como tercera y última aplicación, en que Él hará justicia siempre. Él no tiene oídos sordos, Él escucha nuestro clamor. Él escucha nuestras oraciones. Ve las injusticias que hombres pueden hacer contra nosotros. Él nos oye y Él hará justicia con verdad y rectitud. Esa es la confianza que tenía Martín Lutero al escribir Castillo Fuerte. Dice, Señor de Sabaoth, Señor de los ejércitos. Él tenía puesta en Dios su confianza. Y le invito a usted a que también pueda tener en Dios su confianza, ahora y siempre, en que si alguien le oprime, si alguien hace lo injusto contra usted, el Señor mostrará su misericordia y le defenderá, porque es su Hijo. Así que confíe única y exclusivamente en Él. Que Dios le bendiga.